Estos hombres se preparan para enfrentarse a algunas de las bandas de narcotráfico más peligrosas del mundo. Son parte de las Fuerzas Especiales de Colombia, una unidad militar que reúne a los mejores combatientes del país para que lleven a cabo misiones ultrasecretas. Se dedican a rescatar a rehenes que han sido secuestrados por los carteles y por grupos rebeldes. Hay un dicho que dice que el entrenamiento tiene que ser muy duro. Así la guerra parecerá un descanso. ¡Lluvia! Colombia produce el 70% de la cocaína de todo el mundo, y la lucha por su control generó una guerra civil despiadada. En ella murieron casi 500.000 de personas. Los hombres que entrevistamos para este video accedieron a hablar frente a las cámaras. Su única condición fue que no usáramos sus nombres reales. ¡Muralla, muralla! Nos desplazamos hasta la selva colombiana para observar cómo entrenan los mejores soldados y cómo se preparan para enfrentarse a algunos de los grupos criminales más peligrosos del mundo. 1, 2, 3, 10. La base militar de Tolemaida se encuentra en el corazón de Colombia y alberga a los mejores combatientes del país. Entre ellos se encuentra Luis, quien se incorporó al ejército hace casi 20 años. Yo miraba cuando pasaba el ejército por mi casa o por mi barrio. Eso siempre me llamaba la atención y pensaba que me gustaría formar parte de él. Lo cierto es que me gustaba la milicia y también las armas. Desde entonces ha servido en unidades de todo el país. No tengo padres ni familia. Quedé huérfano cuando solo tenía 16 años. Todos los soldados de las Fuerzas Especiales deben pasar al menos 42 días aquí cada año. Luis comenzó su carrera junto a casi 120 de los mejores reclutas de Colombia. Pero la mayoría de ellos han abandonado el ejército. Primero los soldados pasamos por una serie de exámenes. Son tanto físicos como psicológicos. Debes visitar a muchos médicos. Y cualquier problema puede dejarte afuera. Si algo sale mal en los exámenes, no te permiten unirte al ejército. El día de hoy, vemos que estos 17 soldados restantes se dirigen a un campo de entrenamiento poco después del amanecer. Practicarán una de las maniobras más difíciles: emboscar a sus enemigos desde el aire. El equipo que utilizan los soldados pesa más de 30 kilogramos e incluye un fusil M16. Llevan consigo desde balas hasta incluso antídotos. Estos son útiles si terminan en la selva y los muerde una serpiente venenosa. Esta estructura está diseñada para simular el salto desde un helicóptero o el descenso en rapel desde un edificio. No cualquiera salta, a menos que sea alguien que pertenezca a nuestras fuerzas especiales. Deben subir aproximadamente unos 15 metros. Esto es parte del curso de lanceros. Aquellos soldados que lo completan pasan a ser denominados soldados del cielo. Esta técnica es el método de infiltración más utilizado por el ejército colombiano. Estas gruesas cuerdas pueden ser utilizadas por varios soldados al mismo tiempo y les permiten aterrizar en espacios reducidos de la selva en solo segundos. Esto es clave para las misiones de alto riesgo, como el rescate de rehenes. Según el Ministerio de Defensa de Colombia, 71 personas fueron secuestradas en los primeros 3 meses de 2023. Esa cifra es más del doble de la cantidad de secuestros en ese periodo en 2022. Los informes sugieren que esto se debe a que las ganancias de los cultivos de coca están disminuyendo. La producción está superando a la demanda. Así que los narcotraficantes están buscando una fuente alternativa de ingresos. Y ahora se dedican a exigir dinero para liberar a sus rehenes. Somos personas que estamos prácticamente 100% conectadas con lo que tenemos que hacer. Para aterrizar en un edificio en la ciudad, los soldados descienden por medio de otra técnica. Pero caminar en esta posición es muy doloroso para las articulaciones. Y Luis dice que él casi se rindió las primeras veces que intentó hacerlo. Me sentí como derrotado porque no podía lograrlo. Hacia el otro lado. Frene ahí, frene. Hacia el otro lado.
Una vez que los soldados tocan tierra deben formarse de inmediato, con el fin de evitar quedar en una posición vulnerable. Pero por más que lo planifiquen, es difícil para ellos saber con certeza a qué se enfrentarán. La base de entrenamiento de Tolemaida está rodeada por áreas en las que el gobierno ha rastreado actividades ilícitas llevadas a cabo por rebeldes y carteles. Colombia tiene al menos 23 bandas de narcotraficantes y 4 grandes grupos rebeldes. Y los colombianos incluso tienen un nombre para los carteles, los invisibles. Se dice que enfrentarse a ellos es como luchar contra un fantasma. Y esto es porque sus operaciones son discretas y se extienden ampliamente. El cartel más grande de Colombia es Clan del Golfo, y es el que controla las rutas de tráfico de drogas más importantes hacia Estados Unidos. Sus integrantes llevan consigo las iniciales AGC, y estas corresponden a uno de sus nombres, Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Tienen sus propios estatutos y actúan como policías en algunas áreas rurales en las que controlan pueblos enteros. En la actualidad, la cantidad de miembros oficiales de bandas, grupos rebeldes y carteles ha crecido más que nunca. Sus informantes trabajan todo el día transmitiéndoles avisos. Y son ampliamente conocidos por eliminar a cualquier persona que se atreva a oponerse a ellos. Según un informe, al menos 134 miembros de las comunidades fueron asesinados en los primeros 8 meses del año 2023. Y por eso es que los soldados sostienen que mantener las misiones en secreto es un punto clave para no perder la vida. Este batallón no reveló detalles específicos sobre la misión para la que se está preparando. No, eso es algo de lo que no tenemos permitido hablar con otros. Lo cierto es que es un tema muy delicado. Llevan a cabo entre 25 y 40 misiones cada año. Algunas pueden durar 3 semanas. La pirca, la pirca. ¡Una flecha! Tienen que aprender a lanzar proyectiles para volar habitaciones, como estas granadas de 40 milímetros. ¡Quítale al aire! ¡Muralla, muralla! ¡Uno flecha, uno flecha! Los puntos rojos y azules indican las zonas de peligro y de seguridad. Estos ayudan a los soldados a decidir cómo van a desplazarse por el recorrido. ¡Uno flecha! El ejercicio que estamos haciendo en este momento es una pista de estrés. ¡Limón! ¡Uno flecha! Como ven, estamos entrenando con armas de verdad. Y aquí no importa cuánta experiencia ni cuánto entrenamiento tengamos. Hay un dicho aquí en Colombia que dice que hasta los médicos se mueren. Deben lanzar las granadas al menos a 20 metros de distancia para evitar ser alcanzados por las explosiones. Pero también es cierto que al estar corriendo con estos explosivos, las lesiones pueden ser permanentes. Colombia ha sido parte de la guerra contra las drogas desde la década del 70. En esa época, se descubrió que un grupo de pequeños productores de cocaína había comenzado a contrabandearla en maletas a Estados Unidos. Para mediados de la década del 80, cerca de 70 toneladas de cocaína ingresaban a Estados Unidos cada año. Y a medida que la demanda de esta droga aumentaba notoriamente en el país del norte, se volvió evidente que esta también llegaría a ser una industria muy lucrativa en Colombia. Una que en la actualidad emplea a no menos de 400.000 personas a lo largo y ancho del país. Y que además genera aproximadamente 18.000 millones de dólares cada año. A lo largo de los años, los imperios narcos crecieron tanto en riqueza como en tamaño. Así es que pudieron permitirse construir sus propios submarinos e incluso contratar sus propios pilotos. Fue la policía de Colombia la que tuvo que encargarse de destruirlos. Oscar Naranjo, el ex vicepresidente de Colombia, recuerda esos días. Estos grupos se han presentado como una especie de salvadores y redentores de los ciudadanos más pobres e indefensos. Pero claro que era todo mentira. Como oficial de policía, desempeñó un papel clave en el desmantelamiento del infame cartel de Medellín en el año 1993, que era liderado por Pablo Escobar.
Y también ayudó a desmantelar el cartel de Cali, que manejaba el contrabando de cocaína en los 90. Recuerdo que en su momento recibí una corona fúnebre. Decía, descanse en paz, y estaba dirigida a mí, y la firmaba el cartel de Medellín. Esa fue una amenaza directa del líder del cartel, Pablo Escobar. Pero incluso después de que se produjera el arresto de Escobar y la caída de los carteles más importantes de Colombia, el tráfico de drogas continuó sin cesar. Estaba liderado principalmente por las FARC, un grupo rebelde comunista que en un momento llegó a tener más de la mitad de los cultivos de coca del país bajo su control. Comenzó sus actividades en los años 60 y sus miembros provenían de las áreas rurales. Buscaban luchar contra la creciente brecha de riqueza entre los ricos y los pobres en Colombia. Esa disputa se convirtió en una guerra civil que duró más de 50 años. Finalmente, en el año 2016, el grupo firmó un acuerdo de paz con el Estado y se disolvió. Y el control de la producción de coca se fragmentó. Varios grupos más pequeños asumieron el mando, y esto volvió mucho más difícil encontrar un único responsable. Y aunque desde entonces el gobierno ha demolido barrios como el Bronx en Bogotá, donde prosperaban las bandas de narcotraficantes, Naranjo dice que el problema es mucho más profundo. Lo cierto es que el narcotráfico es en esencia un delito transnacional, y por lo tanto involucra a una gran cantidad de países. Así que es importante que haya cooperación no solo a nivel nacional, sino también a nivel regional e incluso global. A lo largo de los años, varios funcionarios gubernamentales como él han sido acusados de aceptar sobornos de los narcotraficantes. Pero Naranjo ha negado repetidamente las acusaciones en su contra. Y pese a las denuncias que recibió, la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos lo nombró agente especial honorario en el año 2010. Estados Unidos es el mayor inversor de Colombia en su lucha contra las drogas. Y desde 1999 ha invertido más de $10.000 millones en operaciones contra el narcotráfico en ese país. Esto se debe a que la mayor parte de la cocaína producida en Colombia termina en Estados Unidos. En 2022, casi 30.000 personas murieron allí, a causa de sobredosis relacionadas con esta droga. Colombia también ha tenido que lamentar víctimas por la violencia de los carteles. La guerra contra el narcotráfico y el conflicto civil constante en el país le costaron la vida a más de 450.000 personas entre 1985 y 2018. Y obligaron a casi 8 millones más a abandonar sus hogares. Los soldados cuentan que tanto los rebeldes como los criminales narco involucrados en la guerra no perdonarán a nadie que se interponga en su camino. Son insensibles. No tienen compasión alguna con nadie. ¡Tan! Eduardo es uno de los soldados con mayor experiencia aquí. Una de las principales tareas que tenemos los soldados es infiltrarnos tras líneas enemigas. Y es algo muy intenso porque se manejan armas de fuego en esas situaciones. Y además, también tenemos que llevar a cabo maniobras que son muy peligrosas, en escenarios que son exigentes. Eduardo tendrá que dejar esta unidad pronto, porque está acercándose a la edad de retiro de 38 años. Todos los soldados que participan en este tipo de misiones deben estar en el mejor estado físico posible. Estoy por terminar mi carrera, y agradezco poder hacerlo entero. Eduardo entrena junto a los demás soldados, pero también ayuda a dirigir la segunda parte del ejercicio que harán hoy. ¿Listo? Sí, ¿Estás listo? sí, ¿Y tú? sí. Todo listo. Están entrenando en la selva. Y han colocado blancos provisionales por todas partes, con el fin de practicar escenarios diferentes. La mayoría de sus misiones se desarrollan en terrenos similares a este. Y deben caminar kilómetros bajo un calor abrasador. Esto se debe a que los autos son ruidosos y no pueden llegar a muchos de los lugares a los que necesitan ir. El problema no es llegar, es mantenerse. Una vez que los soldados tienen un objetivo en la mira, suelen apuntar al pecho para herirlo, pero no para matarlo. ¡Lluvia! De esta manera, pueden apuntarle también a otros delincuentes que vienen en su ayuda. Los soldados emiten estos sonidos para practicar cómo disparar en forma sincronizada. Pero la clave es actuar en silencio para que ningún enemigo los detecte. Así que deben anticipar los movimientos de sus compañeros. ¡Cangrejo!
Y también marchan de esta manera, porque uno de ellos siempre debe proteger y cubrir a los demás. Al estar atacando objetivos en movimiento, deben estar listos para formarse y apuntar de inmediato. Pero las cosas no siempre salen según lo planeado. Por eso tienen palabras de seguridad. Para mí, todos los soldados tenemos un poco de miedo, pero no creo que esté relacionado con el temor a morir. Más bien es una sensación que te llena de incertidumbre y de tristeza, que te hace pensar: ¿qué pasaría si no puedo volver a hablar con mi familia? Ese es el miedo más grande. Si un soldado muere en batalla, jamás lo dejarán abandonado en el campo. Hay algo que suele ocurrirme a menudo. Muchos familiares se acercan y me preguntan por la cantidad de personas a las que he abatido a lo largo de mi carrera. Y suelo responder que ¿por qué no me preguntan por la cantidad de personas a las que he ayudado? Hay muchos grupos por fuera de la ley, y el número de ellos ha crecido considerablemente, por lo que el conflicto se ha vuelto más tedioso. Desde la década de los 80, los productores de cocaína han establecido sus operaciones en lugares remotos de Colombia para evitar ser capturados. Se asientan en escondites sumamente secretos como estos, y proceden a convertir las hojas de coca en pasta y posteriormente en polvo. El gobierno ha intentado eliminar sistemáticamente la producción de cocaína por medio de la destrucción de los cultivos. Y existen unidades especiales de la policía que se dedican a rastrear y destruir las refinerías ilegales que producen gasolina. Este es un ingrediente importante en la cocaína. Pero lo cierto es que aparecen más rápido de lo que se las puede eliminar, porque son muy rudimentarias y fáciles de construir. Y por lo tanto, los enfrentamientos en áreas remotas como estas son inevitables. Las insignias que se encuentran en los uniformes de los soldados pueden revelar sus apellidos y dar lugar a consecuencias para ellos o sus familias. Sin embargo, Eduardo lleva algunos recuerdos consigo. También tengo una foto de mi esposa y de mi madre. Son objetos que me acompañan y me motivan cuando las cosas se ponen difíciles. Estos soldados afirman que están intentando ayudar a proteger su nación. Pero no siempre son vistos como los buenos ni reciben el apoyo del pueblo. Más de 200.000 familias a lo largo y ancho de Colombia dependen del cultivo de la coca para poder comer y mantenerse con vida. Como Francisco, que se dedica al cultivo de esta planta desde hace más de 23 años. Por un racimo de plátanos te dan hasta $2. Pero si sembramos coca, con tan solo 2 kilos, tenemos $1,240. Reside en Nariño, una zona bastante alejada del país donde realmente escasean las oportunidades de trabajo bien remuneradas. Uno tiene hambre y tiene que salir a buscar qué comer. Necesitaba un trabajo, porque no me quería morir de hambre. Eso pasó. Y esto ahora también le está pasando a mucha gente. Hay mucha gente que no quería dedicarse a esto, pero lo hace por necesidad. El gobierno colombiano inició un programa de reemplazo de cultivos en 2016. Y un informe de la ONU reveló que se inscribieron unas 100.000 familias en él. Pero la mayoría de ellas no recibieron el total de los pagos prometidos. Cuando comenzó el proyecto, muchos destruyeron sus cultivos de coca. Fue algo que hicieron de forma voluntaria, y quedaron muy pocos cultivos de coca por aquí. Pero lamentablemente el gobierno abandonó el proyecto, y nunca cumplió con lo que había prometido. Y es por eso que la gente tuvo que volver a dedicarse al cultivo de coca. Porque nadie quiere morir de hambre. La agencia encargada de llevar a cabo ese programa le informó a Business Insider que está trabajando con las familias para llegar a un acuerdo. Pero no dio detalles sobre cómo lo hará. La coca es diferente a otros cultivos como el café y el plátano, principalmente porque se puede cosechar hasta 6 veces al año. Y en la actualidad, esta planta ocupa 5 veces más tierra de la que cubría en los tiempos de Pablo Escobar. El presidente de izquierda de Colombia, Gustavo Petro, quiere legalizar la cocaína, pero Estados Unidos no apoya esa medida. No creo que sea una mala idea que se legalice la cocaína, pero está claro que eso traería algunas consecuencias. Lo más probable es que el precio baje mucho si eso sucede, y eso no es tan conveniente. No para todos. Ya de regreso en la base, los soldados han terminado con su entrenamiento por hoy. Yo llevo casi 8 años trabajando con ellos,
Y creo que podríamos decir que pasamos juntos el 80% del año. Pero Eduardo intenta llamar a su esposa todos los días cuando está lejos de casa. Te extraño mucho. Y aunque lucha para proteger a Colombia, no quiere vivir en ese país para siempre. Me gustaría ir a otro país y conocer un lugar diferente. Quiero explorar el mundo. Y no me importaría trabajar de lo que sea. Y obviamente tener la oportunidad de darle un mejor futuro a mi familia. Luis tiene planes de continuar luchando durante un buen tiempo. Mi trabajo me hace sentir contento. Y estoy orgulloso de mí mismo. Pude haber hecho otras cosas. Pero creo que elegí el camino correcto. Hoy utilizo armas. No para causarle daño a la sociedad, sino con el objetivo de servirle. Eso es lo que deseo. Servirle a mi país. Sin embargo, cree que sería poco realista pensar que se alcanzará la paz. Y lamentablemente, no se imagina una Colombia libre de carteles o cocaína. Nunca se sabe qué pasará en este país. Creo que aquí se seguirá robando. Pero siempre puede sorprendernos. Solo nos queda vivir el día a día y esperar por lo que pueda suceder.